Política. Emmerich no volvió a mencionar el nombre de Paulette, como si ésta nunca hubiese existido. A cambio, sus visitas a casa fueron haciéndose cada vez más frecuentes. Parecía que ya no le gustaba separarse de nuestro lado ni un momento. Nuestro cariño era recíproco, pero al resultar al mismo tiempo tan complejo y con elementos tan imprecisos como los del propio amor, administrarlo en el roce cotidiano, tratando de evitar conflictos, requería muchísima tolerancia y concesiones mutuas. Emmerich sostenía que la labor intelectual no era más que simple holgazanería, casi comparable a trucos de magia barata. Por mi parte, aunque reconocía la importancia del trabajo manual, no consideraba que en la escala general de valores tuviera un rango superior al del trabajo del espíritu. Pero si en algún momento de mi vida el pensamiento de Giono hubiera ejercido demasiado efecto sobre mí, los años de culto a la personalidad podrían haberme hecho cambiar de idea. La base de mi mundo eran los libros y mi unidad de medida, las palabras, pero sin esa exclusividad inamovible que caracterizaba a Emmerich en sus creencias. Ella, sin haber formulado nunca la palabra anti-intelectual, sin saber siquiera que existiera como categoría, mantenía la típica actitud hostil contra la actividad cultural y quienes la representaban, con la salvedad de sus seres queridos. Su concepto del mundo de los señoritos de traje y corbata no dejaba de ser bastante arbitrario. Cualquiera que no se dedicara al trabajo físico, tanto en el antiguo régimen como en el nuevo, en el que ya se estaba germinando una nueva capa social de plutócratas comunistas que ella clasificaba como intelectuales, lo cual era sinónimo de vivir a costa de los que trabajaban en serio con el sudor de su frente. A su padre, que había sido un próspero pequeño empresario de principios de siglo, con taller propio de carpintería y obreros asalariados, lo veía sin embargo como un trabajador manual solo porque recordaba su figura rodeada de serrín, sin tener en cuenta los bienes que poseía. Una casa familiar, tierras, cargamentos de la mejor madera y valiosa maquinaria de trabajo. Esa mujer que por nada del mundo hubiese pronunciado la palabra burgués como se empleaba en la época, en su acepción adulterada, desprovista de su sentido original, equivalente a explotador. En su vida cotidiana los despreciaba. En los numerosos lugares donde había trabajado como empleada, había llegado a aprender a practicar las formas más refinadas de educación, pero no a cambiar su mentalidad. Seguía creyendo que todos los hombres que no se ganaban el pan con mono de faena, por más importante que fuera su posición en la jerarquía social, todos, con la única excepción de su teniente coronel, que vigilaba el orden, eran unos parásitos. Lo mismo opinaba de esas damas que no eran obreras, y sea cual fuere la consigna que utilizaran para justificarse, eran unas simples vividoras, incluida yo al principio. No solo no conocía a Marx, ni leía nunca ni siquiera un periódico, sino que la simple presencia de un escritorio despertaba sus recelos, lo mismo que un libro o cualquier material impreso. Por lo que respecta a nosotros, creo que libraba una pugna interior entre dos pareceres. Por una parte, se empeñaba en igualarnos con los típicos vagos incorregibles y menospreciarnos por ello, y por otra, en cuanto atravesaba nuestro umbral, experimentaba visiblemente un cambio repentino en sus convicciones, como si el hecho de que tuviéramos una máquina de escribir y supiéramos aporrear sus teclas confiriese a la actividad un cariz, como mínimo, decente. Toda su animadversión hacia la intelectualidad no le había impedido aceptar las propuestas de trabajo que le fueron ofreciendo esas personas, puesto que con el nuevo régimen había cada vez menos mujeres disponibles para el servicio doméstico. Su oficio de asistenta se vio sobrevalorado y, gracias a ello, tenía la garantía absoluta de que siempre habría casas donde requiriesen sus servicios. De hecho, había trabajado con muchas familias y, aun cuando criticara a sus patrones, con todas ellas había aprendido un montón de cosas nuevas. Y Emmerich, por supuesto, siempre encontraba algo por lo que juzgar a los demás. El interés que mostraba por nuestros libros se limitaba a los escasos momentos del día en que tenía que quitarles el polvo.
Los conocimientos que tuvo oportunidad de retener en su memoria durante sus 3 escasos años de primaria quedaron profundamente sepultados bajo la lava de tantas historias posteriores. De todos ellos, la única enseñanza que permanecía viva eran aquellos versos que solía recitarnos en el Día de la Madre. Si se pudiera hablar de la formación literaria de Merengue, esta quedaría determinada desde el episodio inicial del abrevadero por las peripecias de su vida y por las influencias transmitidas por las personas a cuyo servicio había estado. Sin embargo, la dura realidad de la Hungría de aquellos decenios que le tocó vivir, en que la cotidianidad estaba impregnada de una falsa retórica política que odiaba, terminó matando en Emmerenc cualquier indicio de sensibilidad poética que hubiera podido albergar hacia el mundo circundante si hubiesen sido otras las circunstancias. Y para la época en que cambió el tono del discurso político, ya era tarde para recuperar ese interés natural suyo por cultivar la mente. Estaba demasiado afectada y con el corazón roto por sus múltiples traumas personales, los dolorosos recuerdos de su prometido y único gran amor, el panadero linchado por la turba durante la Revolución de las Rosas de otoño de 1918, y más adelante los del otro novio que acabó quitándole todo. Emmerenc nunca sabría que había llegado, a su manera, a la misma conclusión que el capitán Butler, el cínico protagonista de Lo que el viento se llevó. No volvería a exponer sus sentimientos a ningún riesgo, por nada ni por nadie. Cualquier mujer provista de una mente tan lúcida, con la capacidad para el análisis y el frío razonamiento lógico que yo atribuía a Emmerenc, habría aprovechado la coyuntura progresista que, tras la Segunda Guerra Mundial, se abrió para las capas humildes y les ofreció unas posibilidades casi ilimitadas para estudiar y medrar en la escala social. Emmerenc, cuya vida estaba regida por sus propias leyes, las rechazó todas. No le interesaba en absoluto cultivarse ni destacar en nada, como tampoco luchar por el bien de la comunidad bajo las pautas de las campañas ideológicas. Prefería decidir por sí sola cómo, cuándo y a quién ayudar. Se sentía feliz repartiendo sus guisos de comadrona entre los convalecientes o socorriendo a los gatos necesitados del barrio. No leía la prensa, no escuchaba noticias, y la palabra política había quedado excluida de su vocabulario. Cuando en ocasiones tenía que pronunciar el nombre de Hungría, lo hacía sin ningún trasfondo de patriotismo sentimentalista. Emmerenc era la única habitante de su reino unipersonal, más soberana incluso que el propio Papa de Roma. Su actitud de absoluta indiferencia hacia los asuntos públicos nos llevaba a menudo a polémicas acaloradísimas y de tono muy subido. Cualquiera que las hubiese presenciado podría haber pensado en una escena bufonesca. Yo, que me ufanaba de que mis antepasados se remontaban a la dinastía de los Árpád, intentaba convencerla, casi con lágrimas de impotencia y rabia, de lo mucho que significaba que nuestro país evolucionara con tal dinamismo durante la posguerra y hubiera elegido una vía de desarrollo social igualitario, y de que la reforma agraria abriría oportunidades únicas para la clase trabajadora, que además era la suya, no la mía. A todo esto, Emmerenc contestaba que, siendo hija de campesinos, conocía muy bien la mentalidad de esa gente y que podía asegurarme que tanto les daba venderle los huevos o la mantequilla a fulano que a mengano, con tal de que pague bien, que el obrero solo lucha por sus derechos hasta que deja de serlo y está en el poder, y que las masas proletarias, no lo decía así, sino con sus propias palabras, a ella la traían sin cuidado. Por lo que respecta a esos llamados intelectuales, llevaran uniforme o traje y corbata, todos eran unos falsos y unos inútiles, y a esos sí que los detestaba especialmente. Los curas mienten, los doctores son ignorantes y codiciosos, los letrados fingen, porque lo mismo les da defender a un asesino que a su víctima. Los ingenieros hacen sus cálculos en función de los materiales que piensan robar para construir su propia casa, y, para concluir, tanto las grandes fábricas como los institutos de investigación están dirigidos por una panda de mafiosos.
Todas esas discusiones las teníamos, tanto ella como yo, a voz en grito. Yo asumía el papel de Robespierre, la representación de la soberanía popular, a pesar de que a mí, personalmente, ese poder pretendía quitarme de en medio censurando mi obra literaria y obligándome a aislarme en un gueto privado, junto con mi marido, ya bastante humillado hasta el punto de ver secada su vena creativa. Acorralada de ese modo, solo me dejaban dos opciones para borrarme del mapa: quitarme la vida o abandonar el país. Pese a todo, logré mantenerme a flote. Tan fuerte era en mí el odio hacia mis perseguidores, de quienes sabía positivamente que se movían por mediocres ambiciones personales en un país que venía sufriendo las convulsiones del alumbramiento, y no tenía la culpa de ser traicionado por las infames parturientas que debían cuidarlo. Era el mundo de los esparofusiles modernos. El poder había pasado a las garras de unos ladrones que en épocas de San Ladislao habrían merecido que les cortaran el brazo, y al hipotecar durante décadas la credibilidad de un país, su delito era aún mayor. Durante los años de mayor efervescencia de transformación social, el régimen ofrecía a Emmerich, a pesar de su avanzada edad, todo tipo de oportunidades. A ella nada de eso le interesaba, todo lo contrario. No paraba de ironizar sobre la volatilidad del devenir histórico. Aquella vez en que la visitaron los educadores ideológicos del pueblo, le soltó, con todo el descaro del mundo, que ya estaba bien de sermones, que para eso ya estaban las iglesias, que nadie le viniera a contar nada de la vida, porque a ella, desde pequeña, la habían obligado a ocuparse de la cocina de su familia, y a los 13 años ya servía en una casa en Budapest. Que esos mocosos a los que pagaban solo por hablar salieran inmediatamente de su antesala y regresaran, rápido y derechito, al lugar de donde habían venido. Que ella sí vivía honestamente del fruto del trabajo de sus manos y del sudor de su frente, que no tenía ni un minuto que perder con semejantes necedades. Esa actitud de animadversión hacia todo y sin distinciones de ningún tipo resultaba tan absurda que, quizá por eso, y por algún milagro también, pudo sortear esa época turbulenta sin que la llevaran a uno de aquellos campos de internamiento. A los adoctrinadores, mientras escuchaban a esa mujer contar sus teorías políticas sobre Horthy, Hitler, Rákosi y Carlos IV, les entraban sudores fríos. Aquellos habrían sido, sin lugar a dudas, los momentos más embarazosos de su vida. Ella sostenía que todos esos personajes eran iguales, porque el poder está hecho para mandar y quien lo ambiciona, cualquiera que sea su ideología, y aunque diga representar los intereses de Emmerich, en el fondo lo único que quiere es mandar. No se sabe en nombre de qué potestad, sobre todos y a costa de todo. Aparte de que el poder es opresor por naturaleza. Según la visión política de mi asistenta, el mundo estaba dividido en dos clases de personas, los que barren y los que no. Los segundos son capaces de lo peor, independientemente de cuáles sean las consignas o qué bandera ondee el día de la fiesta nacional. Ante tanta obstinación y convulsionados hasta el fondo de su ser, los pobres educadores terminaron rindiéndose y no volvieron a aparecer más. Era de esperar, pues cuando Emmerich defendía sus convicciones no se tomaba nada a broma. Se ponía agresiva e impertinente, se negaba a cualquier posibilidad de diálogo y desplegaba toda su perspicacia, brillante pero llena de veneno, que avasallaba y terminaba rematando a su adversario. Era odiosa. No había manera de convencerla de que, si se aceptara su absurda manera de clasificar a la gente y se pudiese medir la honestidad de las personas en función de si barrían o no, ella habría estado entre los beneficiados a quienes el Estado, de 1945, había puesto a su alcance todos los medios para poder elegir entre barrer o mandar sobre los que barren. Como última artimaña, cuando ya no le quedaban más recursos, procedía a interpretar la escena de la pobre anciana, devuelta de todo lo mundano. Entonces, con esa expresión de nostálgico ensimismamiento que sabía simular también, como diciendo «ya es tarde, demasiado tarde», conmovía a cualquier espíritu mínimamente sensible. «No, señora Emmerich, ¿cómo puede decir eso?
Nunca es tarde, decía el joven y esperanzado adoctrinador. Sabe muy bien que, como hija de campesinos, usted tiene las puertas abiertas de par en par. Es más, si usted quiere, otros compañeros le proporcionarán toda la información necesaria para poder estudiar. Le harán una prueba de aptitudes, aunque ya sabemos que las suyas son superiores a la media. Gestionarán su ingreso en cualquier escuela y en muy poco tiempo tendrá usted su título de bachiller. Y ya está. Ve lo fácil que es recuperar lo que no haya podido hacer en su momento. Pronto estará usted aquí, Emerenc, convertida en una persona cultivada. ¿Qué le parece? Esto último terminó por colmar el vaso. Pero, ¿qué dice? ¿Cultivada? Encima pretenden que sea cultivada. Si era precisamente lo que más detestaba, los cultos, los intelectuales. Si bien la inteligencia excepcional de Merengue saltaba a la vista, ella misma se encargaba de dejar claro, siempre que hiciera falta, su profundísima aversión a las letras. Lo hacía, además, valiéndose de ese verbo suyo grandilocuente, comparable solo al de los mejores profesionales de la palabra. Era una oradora nata. Casi no sabía leer, escribir a duras penas y, aunque de las operaciones matemáticas básicas solo conocía la suma y la resta, su memoria funcionaba con la eficiencia de un ordenador. Cualquier información de la radio o la televisión que llegara a sus oídos a través de una ventana abierta, fuera cual fuese su contenido, la justificaba o la rebatía según estuviera o no de acuerdo. En muchas ocasiones no tenía la más mínima idea de dónde procedía la noticia, pero podía recitarme su contenido y los nombres exactos de los miembros del gobierno de cualquier país, con una pronunciación perfecta. También con los húngaros y siempre insertando sus típicos comentarios. Dicen que quieren la paz. ¿Usted lo cree? Yo no. No sería lógico, porque entonces, ¿quién les compraría las armas y qué argumentos tendrían para colgar y robar a la gente? Y, por otro lado, ¿por qué habrían de creer que la paz mundial va a conseguirse de repente justo ahora, si nunca ha existido? Las funcionarias del movimiento feminista, tras innumerables intentos frustrados de sacarla de su indiferencia hostil para llevarla a las asambleas, terminaron por rendirse, desesperadas. El encargado político del barrio, así como el delegado del consejo municipal, llegaron a considerarla y temerla como si se tratara de un desastre natural. El sacerdote era de la misma opinión. Emmerich encarnaba al nuevo Mefisto. Lo negaba todo. En una oportunidad le expliqué que, en mi opinión, tenía unas dotes intelectuales que superaban con creces a las de cualquier miembro de la Academia de Ciencias y que, si no hubiera rechazado las oportunidades que la buena suerte habían puesto en su camino, habría podido convertirse en la primera mujer del país con un cargo de embajadora o de ministra. A lo cual me respondió: «De acuerdo, pero esas, ¿qué hacen?». «Ni idea. Lo único a lo que aspiro», prosiguió en su tono de vieja decrépita apropiado para la ocasión, «es poder levantar esa bonita cripta de la que le hablé. Que me dejen en paz y no me den lecciones, ni usted ni nadie. Sé más de la vida de lo que usted puede imaginar. Si tan rico le parece su país y tan lleno de posibilidades, cómaselo usted con patatas. Pero a mí, particularmente, me interesa más bien poco. Entérese ya de una vez por todas. Yo ya no quiero nada ni necesito a nadie». En efecto, ella no aceptaba este país. No quería engrosar las filas de los que mandan barrer a los demás. No se daba cuenta de que, aunque no hiciese ni participase de forma específica en nada, con su actitud de cerrazón mental drástica y absoluta, seguía siendo uno de los actores que contribuían a moldear la realidad política. Yo suponía que durante la era Horthy debía de haber actuado de la misma forma, y de hecho el hijo de Yoshi y algunos de sus antiguos amos me contaron luego que Merengue había estado detenida varios días por haber proferido palabras subversivas. Merengue tenía eso. De todas las épocas históricas que le tocó vivir, siempre veía el lado negativo. Para ella todo era un drama. Pasara lo que pasase en el mundo, en cuanto llegaba a sus oídos, ella se permitía emitir sus juicios de valor con una pasión tan siniestra que cuantos la escuchaban huían de su lado. Por ejemplo, cuando se retransmitió por primera vez el viaje espacial de Gagarin, o cuando pudimos escuchar los latidos del corazón de Laika,
Ella se indignó por la tortura del animal y acto seguido, para consolarse un poco, decidió que todo era pura mentira, que lo imitaban con el tic-tac de un reloj y que ningún perro que estuviera en sus cabales dejaría que lo llevaran hasta el cielo para pasearse allí como un tonto metido dentro de un artefacto redondo. Sobre Gagarín vaticinó que le duraría poco la gloria y que pronto recibiría su justo castigo de Dios. Cuando se le pide algo bueno no nos escucha, pero todo aquello que los humanos tenemos, eso sí, nos lo termina dando siempre. Y si ella misma podía desquitarse del vecino cuando éste se atrevía a pisar su precioso bancal de flores, lógicamente, quien tuviera la osadía de penetrar en los dominios de Dios también sería castigado. No se pusieron los planetas en el firmamento para que cualquiera se dé vueltas entre ellos como si tal cosa y cuando le dé la gana. El día de la muerte de Gagarín, que causó gran conmoción en el mundo entero, se la podía ver en su antesala fanfarroneándose con gestos ampulosos, que eso había sucedido porque Dios no podía permitirle a nadie que se entrometiese en sus asuntos y que ya nos lo había dicho en su momento. Así que no nos lamentáramos tanto, nos lo había advertido. No lo dijo con esas palabras, pero el sentido era el mismo. La pobre Adelka, aunque por su limitación mental crónica no comprendiera la magnitud del suceso, huyó despavorida, horrorizada. Creo que Merengue fue la única persona en la tierra que no sintió lástima por aquel hombre joven consumido en las llamas de los astros. Tampoco se conmiseró con las muertes de Kennedy ni de Martin Luther King. Sostenía que en América, aunque fuera otro continente distinto al nuestro, la sociedad también estaba dividida en dos, los que barrían y los que ordenaban barrer, y que Kennedy pertenecía a estos últimos, y el otro, el negro ese que, en vez de trabajar de payaso de circo, como correspondería, estaba siempre de viaje, era aún peor, porque tenía a su disposición incluso a más gente a la que hacer barrer. Pero sobre todo porque, ya se sabe, un día todos acudiremos a nuestra cita con la muerte, y prometía que en cuanto tuviera un minuto libre, dejaría escapar unas lágrimas por aquellos pobres. Mucho tiempo después, durante mis visitas a la tumba de Merengue, coincidí alguna vez con el hijo de Yoshi. Nos gustaba recordarla juntos. Al comentar sus creencias políticas, su gran cerrazón y negatividad frente a los cambios, el joven solía decir, abriendo los brazos para expresar su impotencia, que en su opinión a su tía La Paz le había llegado tarde, cuando ya era muy mayor y sus posturas estaban demasiado anquilosadas para poder reciclarse. No era el caso de su padre, que vivía contento y a favor de los progresos sociales porque, comparando su vida actual con la de aquellos años de privaciones, valoraba perfectamente y bajo una óptica realista la magnitud de los logros del régimen, el mismo contra el que su hermana lanzó rabiosos ataques hasta sus últimos días. Yo había notado que esa resistencia tan extraña de Merengue no iba dirigida a nadie en concreto. Podría ser tanto hacia Francisco José como hacia cualquier otra figura histórica que en algún momento hubiera contribuido a forjar el destino de este país para bien o para mal. Le daba igual. Yo sospechaba que la explicación de todo aquello radicaba en la persona del hijo del abogado. Sin embargo, no dije nada durante la conversación que mantuve más tarde con el teniente coronel y en la que él, sintetizando la opinión de todos nosotros, llegó a la conclusión de que lo que realmente odiaba Emerenc era la idea del poder y con ella a cualquiera que lo ejerciera. De haber existido un político capaz de resolver los conflictos de los 5 continentes, habría seguido mirándolo mal por la simple razón de haber triunfado. En su particular esquema mental, personajes tan dispares como Dios, un notario, un miembro del partido, un rey, un verdugo o el secretario general de la ONU entraban en el mismo saco. Por otro lado, su sentido de la solidaridad resultaba también universal. Cuando le daba por ejercer la misericordia, la extendía a todos sin excepción, incluidos los pecadores. La propia Merengue me había contado, con ciertas reservas, algún que otro episodio de su azaroso pasado. No era nada conveniente que los demás se enteraran de todas sus hazañas, de que había escondido a gente durante la guerra. Me enteré de la siguiente forma. Un día estaba sentada tranquilamente ante mi máquina de escribir mientras ella usaba un trapo mojado para quitar los pelos del perro de la alfombra, cuando, en un arranque inesperado, empezó a hablar. Ay, Dios, ahora me acuerdo de cuando escondí por lástima a aquel alemán, pobre hombre, cómo tenía la pierna. Bueno, lo que quedaba de ella después de recibir un tiro. Si no lo recogía yo, lo habrían rematado.
Bueno, más tarde metí a otro, a un ruso, los dos junticos, en ese mismo rincón del sótano, que hasta hoy, por cierto, nadie sabe que existe, solo yo. Cuidado, si se le ocurre a usted ir contando por ahí lo que acaba de oír, lo negaré todo. Cuando ocupé mi vivienda en la finca, el único que vivía en ella era aquel hombre cojo, el señor Slocum, al que más tarde, como son las cosas, me tocó a mí enterrar. Los antiguos propietarios ya habían huido a Suiza, y de los que vendrían más tarde a vivir en la villa aún no había nadie. Lo primero que hice fue inspeccionarla, del techo al sótano, hasta que descubrí un rincón ideal para hacer un refugio. Estaba al fondo. Era una pequeña alcoba separada por una puerta pero sin ventanas. Amontoné trozos de madera e hice una especie de muro como pude, pero que servía bien como tapadera. A partir de entonces, cada vez que tuve que esconder a alguien lo hice en ese cuartucho. Imagínese la cara que puso el alemán cuando aparecí con el ruso que creo tenía una herida de bala en el pulmón. Bueno, lo digo porque echaba espuma de sangre por la boca. Había que ver a esos dos malviviendo en mi sótano. Pero, fíjese, se llevaban de lo más bien. Hasta charlaban sin saber siquiera lo que el otro decía. Terminaron encariñándose el uno con el otro. Si no hubiesen muerto, quizá hoy serían buenos amigos. Para acabar el cuento, una noche saqué los dos cadáveres a la calle y por la mañana la gente se quedó de lo más sorprendida. Los dos enemigos yacían juntos en una postura de lo más pacífica. Durante una breve temporada también al señor Brodarix le tocó hospedarse en mi refugio. Un día se presentaron los detectives de Rákosi, buscándolo y diciendo que era un agente secreto. ¿Cómo iba a creer yo tamaña tontería? Si ese hombre trabajaba humildemente con casco y todo en una planta petrolera y llegaba a su casa muy sucio, con las manos tan llenas de grasa que no había manera de quitársela de un día para otro. Es así como actúan los espías. Qué gracioso, que fueran a contárselo a su abuela, pero a mí no me lo iban a hacer tragar. Quien dijera eso de él, sí que era un espía, y evidentemente no lo delaté. Que colaboraba yo para que se lo llevaran, dejando desamparada a su pobre esposa. Esa hacendosa mujer que no paraba de trabajar limpiando su casita, y él mismo, tan buena persona, a mí me apreciaba mucho. Cuántas horas nos pasaríamos juntos delante de la estufa de carbón mientras me enseñaba cómo alimentarla para economizar combustible y me explicaba el origen del fuego, porque, sabe, todo tiene su secreto, también el fuego y las brasas. Así las cosas, vinieron los hombres de Rákosi, les abrí la puerta, les dije que podían buscarlo si querían, pero que esa misma mañana se lo habían llevado otros y que, si aún así lo encontraban, que me avisaran porque todavía me debía los potes de mermeladas que le había preparado para el invierno. Y así fue como el señor Brodarix logró sobrevivir a los malos tiempos en mi refugio. La guarida estuvo vacía una temporada y el siguiente ocupante llegó en el 56. Era un agente de la seguridad del Estado, que había sido herido y nada más llegar a mi patio cayó desplomado. Lo recogí porque ya lo conocía de antes, era un buen muchacho. En una ocasión, cuando tenía roto el brazo, me ayudó a recoger la ropa del tendedero. El que escondí más tarde me inspiraba menos confianza, pero como vino con aquellos fríos tan malherido, como si fuera un perro, ¿qué otra cosa podía hacer? No iba a dejarlo morir así. La escuché sin hacer comentarios. Santa Merengue de Sabadell, salvadora incondicional hasta la locura de cuantos perseguidos se cruzaran en su camino, cualesquiera que fueran su condición o su bandera, los Grossman o sus perseguidores, tanto daba. Las únicas insignias que aceptaba eran el casco del señor Brodarix o un tendedero de ropa. Era absurda tanta inconsciencia. ¿Acaso no sabía nada de lo que estaba pasando en este país? ¿Cómo era posible, en situaciones así, no tomar partido y meter en el mismo saco extremos tan opuestos entre sí? Sí, tenía una mente brillante, pero por desgracia, totalmente ofuscada por las brumas y la confusión. Semejante potencial intelectual desaprovechado, tanta buena voluntad para nada, todo lo que esa mujer habría podido llegar a ser. ¡Qué desperdicio! Dígame, Emerenc, le pregunté en una ocasión. ¿Usted se dedicaba solo a salvar a la gente o también delató a alguien? Me miró con odio. ¿Por quién la tomaba? No habría denunciado ni al barbero, ese falso que mentía incluso dormido y que la había engañado y robado. Aun así, cuando la abandonó llevándose todo, lo dejó escapar con el botín. Él sabría por qué lo había hecho.
Eso sí, en adelante estaría muy, pero muy alerta, y cualquier hombre que pudiera presentarse en su vida le parecía la encarnación del barbero. Había decidido no compartir jamás con nadie los pocos bienes que durante su larga vida pudo reunir, y mucho menos su dinero. En sus proyectos de futuro no estaban ni el barbero, ni Kennedy, ni ningún perro. Allí solo cabía ella, y si acaso los pocos muertos que dejara entrar. Nadie más. Dicho eso, interrumpió su trabajo y se fue a toda prisa a la farmacia para buscar una receta de un vecino del barrio que estaba enfermo. Al marcharse, me preguntó si quería algo. Mientras se alejaba, me quedé mirando su figura y meditando. Siendo como éramos tan diferentes, seguía sin entender por qué me quería tanto. Como escritora joven y lectora asidua que era en esa época, conocía bien la literatura griega. Sus temas principales, los afectos, la pasión y la muerte, transitan por sus páginas con las manos entrelazadas y, llegado el momento, amenazan con la misma hacha asesina. Debido a mi falta de experiencia y desprovista aún de la capacidad necesaria para el análisis de la naturaleza, imprevisible, indomable y en ocasiones brutal de los sentimientos humanos, no podía entender la dimensión irracional de la pasión de esa mujer.